los técnicos, si ocurre alguna urgencia, no se condicionará, yo no entendí, pues yo tengo dudas ahí, no se ocurre servicio al pago anticipado de los honorarios personales. La verdad es que leí ese pedazo y no entiendo muy bien, profe. Pues ahí lo que se refiere es que si hay un caso de urgencia, entiendo por urgencia que haya algún riesgo eléctrico inminente o algo así, entonces eh, debemos iniciar a trabajar mientras nos dan el anticipo, ¿cierto? O, o mejor dicho, con un anticipo o con un anticipo, con un porcentaje debemos empezar a trabajar, no debemos, digamos, aprovecharnos de la urgencia para pedir que nos paguen todo por anticipado, ¿cierto? O sea, debemos ser conscientes de la situación del cliente, de la persona, eh, pues, que tenga la obligación y la voluntad de pagar, pero que si hay una urgencia, digamos que es un fin de semana y todos los bancos están cerrados y hay una urgencia, ¿no? Fíjense ahorita el caso que acabó de ocurrir, ahorita que miré un poquito del noticiero, es un caso similar y a esos técnicos se les va a ir supremamente hondo los que estuvieron involucrados en este caso, que había una persona mayor en la ciudad de Barranquilla eh, que tenía unos aparatos en la casa que le ayudaban pues a su calidad de vida, a estar con vida. Era algo así como un respirador y creo que mencionaron otro aparatito además del respirador. Y llegaron los técnicos de Electricaribe a cortar la energía. Y no quisieron transigir que les tenían que pagar, que la orden era cortar la energía. Y la cortaron y en consecuencia el señor se murió. ¿Sí? Entonces imagínense la falta tan grave de no entender lo que es una urgencia, ¿no? Como raro, ¿Cómo? como Electricaribe. raro en el eléctrica. Sí. Sí. Entonces ahí Más hondo para dónde. están incurriendo en algo pues similar. Pues no están, ellos no estaban cobrando honorarios, estaban cobrando era el recibo de la energía. Pero se entiende que es algo, una falla similar, una falta similar, ¿cierto? Y efectivamente había riesgo eléctrico. ¿Cuál era el riesgo? Pues ya habíamos dicho, el de la ausencia de energía, ausencia de electricidad. Y no era por falta de conocimiento, porque les estaban informando, les estaban diciendo que no les cortaran la energía, ellos fueron intransigentes y procedieron al corte del servicio. Entonces, algo así similar se nos puede llegar a presentar. Entonces, no podemos ser intransigentes de que porque no nos pagan ya, entonces vamos a permitir que el riesgo eléctrico siga avanzando. Entonces, no, esa es una situación que no va con nosotros. No va con nosotros Profe, abordarla de esa forma intransigente. ¿Sí? Oh, y el domingo no hay luz. Bueno, no sé qué fecha es, pero el domingo no hay luz de casi todo el día. Ya miró la notificación de EMSA. No. sí, enviaron Ahí una circular a todos los, Comuníquenos, lo que comuníquenos a los que no sabemos nada. a Castilla, De 7 a Granada, 4. Guamal. Es el domingo 13 porque van a hacer un mantenimiento ahí en el Guayuriba, si no estoy mal. Sí, señora. Profe, ¿puedo ¿Qué, continuar? qué horario? Todo el día. De 7 a 4. ¿Saben el horario o no saben? De 7 a Ya 4, busco la profe. imagen y se la envío, profe. Listo, listo, sí entendí. Bueno, continúe, por favor, Karen. Bueno, Cerramos el paréntesis. Listo. en el artículo 46, los técnicos que se rijan a esta norma
no ofrecerán o aceptarán o darán comisiones por el mercadeo no formal de insumos o tecnologías. Pues yo supongo que de todo lo que trabajen según la norma. En el artículo 47 es de que presenten servicios sin costo o con tarifas mínimas a otros colegas. Pues yo supongo por la agremiación. En el capítulo 10 nos habla de las investigaciones científicas, publicaciones de trabajos y propiedad intelectual. Bueno, yo resumí como lo que hice general del 48 al 52 en ese capítulo. Y pues nos habla que por más de que sea certificado por la norma, ¿sí? Tienen derecho a que las investigaciones. Se perdió el audio, Karen. Repítanos otra vez. Karen. Karen. Una ausencia. Karen, repítanos otra vez todo lo que nos iba a resumir del capítulo 10 porque le perdimos el audio durante varios segundos. Karen. Bueno, ¿se cayó el internet, Karen, o se cayó el mío? Está teniendo una ausencia de internet, profe. Sí. Ah, sí, no está acá en el listado de conexión. Vamos a ver si la puedo llamar. Ah, bueno, ahí está llamando. ¿Aló? Profe, con Karen, es que me está molestando mucho el internet. Ok, perfecto, listo. Sí, nosotros dejamos de escucharla, entonces si nos puede por favor resumir de nuevo el capítulo 10. Sí, sí, señor. Listo, gracias. Estaba diciendo que pues se rigen a las patentes, ¿sí? Que si usted patenta un proyecto y lo utilizan, pues la idea es que se respete ese derecho, como ese derecho de autor, como los libros, como las canciones, bueno. Entonces, pues eso resumí yo de ese capítulo como tal completo, que según lo que leí. En el capítulo 11 nos habla de los técnicos electricistas dedicados a la docencia. Entonces, pues, también hice como resumen y según pues lo que yo entendí, pues es que deben también, pues, por más que sean técnicos o el profe, pues, que ya es ingeniero, se deben instruir en la parte pedagógica, en condiciones pedagógicas y condiciones humanas, preparación de técnicas y científicas, bueno, entre eso la ética profesional, ante los planes de los currículos de los técnicos electricistas. Me corrige si estoy mal. No, sí, está bien, está perfecto. En el capítulo 12 nos habla de el técnico electricista frente a los insumos. Esto es del artículo 56 a 58. Y según entendí, pues es que se debe cumplir con las normas de la RETIE en cuanto a los insumos, lo que hablábamos en antiguos. De que ya aprobados Está haciendo realimentación, sí.
Bueno, lo que le estábamos entendiendo a Karen era que debemos manejar nuestros materiales certificados, con certificado de cumplimiento. Profe, De lo que profe, estábamos viendo del capítulo 20 del RETIE. Ah, ya llegó por aquí, ya Karen. me logré conectar, sí, Listo, listo, perfecto. sí, sí, señor. Es de cumplir en cuanto a todo lo que son, a lo que son insumos, Ujú. pues que uno debe recomendar como técnico, pues los productos legales, eh, pues que no puedan acarrearle a uno faltas, ¿sí? Que sean de la normativa, como se supone que debemos, no se supone, sino que debemos trabajar pues con la normativa de la RETIA y pues es lo mismo en cuanto a los insumos. Y esto pues si uno no lo hace o si no pues se rige a la norma, pues uno está cometiendo falta, al igual que está incumpliendo pues como tal como la ética de uno como profesional. Entonces Sí, pues eso sería todo. claro. Y además que sería una conducta, o sea, estaría usted arriesgando su trabajo también, su mano de obra y sus conocimientos por no utilizar los materiales certificados. Ahora, no Sí, necesariamente el material certificado es el más caro ni el más fino, no, pero sí que tenga un pero es más seguro. certificado, que haya pasado por pruebas de laboratorio y que cumpla lo del RETIE, eso es todo. Ya si lo quiere el más fino ya es diferente, pero no necesariamente indica pues un sobrecosto exagerado ni nada de eso. O sea, no vale la pena Sí, no vale la pena ahorrar en materiales ni nada de eso. Listo. sí, sí, señor. Eso sería todo. Bien, excelente. Excelente, excelente, Karen. Giver. Muchas gracias, Karen. Sí, señor. Muchos Giver compañeros, nos va a hablar. el profe. Ujú. Listo, sí. Entonces, Ley 1264 de 2008, que el título 2 de las faltas, capítulo 1, clasificación de las faltas. Entonces, el artículo 59 nos habla de la clasificación de las faltas que son leves, graves y gravísimas. Entonces, el capítulo 2, ¿sí? Que es del alcance y cumplimiento de la ley y sus sanciones. El artículo 60 nos dice que las faltas contra la ley se sancionan según disposiciones vigentes. El capítulo 3 nos habla de derechos del disciplinado. El artículo 61, los derechos son los siguientes, o sea, al que están investigando tiene los siguientes: investigación, que por decirlo así, que sean tenidas en cuenta. Pruebas contundentes, las C son pruebas contundentes y pertinentes, o sea que tienen que ser acordes a lo que depende de la investigación. Tiene derecho a impugnar las decisiones, si no está de acuerdo a lo que lo están investigando, pues tiene derecho a impugnar. C, designar un apoderado en caso de necesitarlo. F, tiene derecho a copias de la actuación de las investigaciones. G, las demás que establezcan la Constitución y la ley. El título 3 del régimen disciplinario, capítulo 1 de la acción disciplinaria, nos habla de la naturaleza de la acción. Acción disciplinaria pública se adelanta de oficio y por información proveniente de un servidor público o queja que amerite credibilidad de alguna persona particular, ¿sí? Quiere decir que no importa la naturaleza de la acción, tiene que ser, si a uno lo van a demandar o algo así, pues tiene que ser de alguien que sea creíble. Artículo 63. Destinatarios de la acción disciplinaria. Dicen que está destinado es para los técnicos electricistas con matrícula profesional legal. Entonces, el artículo 64
nos dice caducidad de la acción y prescripción de la sanción. Dice que caduca a los 5 años de la falta o de la última realizada, o sea, la última falta que realizó. Y las sanciones 3 años después de la ejecutoria del fallo. Artículo 65. La acción disciplinaria se ejercerá sin prejuicio de la acción penal, civil o contenciosa administrativa a que se hubiere lugar. Artículo 66 nos habla si en concepto del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas consideran que hay falta, ellos mismos informarán a las autoridades. O sea que si el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas conocen algún caso de faltas, ellos mismos son los que deben informar a las autoridades. El artículo 67 reserva del proceso ético disciplinario. Dice que este proceso será reservado única y exclusivamente para el implicado y su defensor y no serán requeridas copias salvo ciertas excepciones, ya que las necesiten para investigación. Pero el proceso ético disciplinario sí es único y exclusivo del implicado. Eso sería todo Bien, más o menos importante. lo que resumí. Listo. Listo, Giver. Gracias. Muy Bueno, bien, profe. muy amable. Mónica. Muy buenas noches, compañeros, instructor. Yo vengo a exponerles el artículo 68 al 76, en los cuales el artículo 68 habla sobre las competencias para investigar. Pues ahí el comité disciplinario es el que va a adelantar exclusivamente por los consejos pertinentes del comité seccional o el comité disciplinario, para poder, digamos, fomentar el técnico en qué fallas, qué falló, y él puede tener también un asesor jurídico que lo respalde al técnico escogido por él. Ahí pues en el artículo 69 también habla del factor de competencias, y ahí dice que si se determina una falla en distintos territorios, o sea, la misma falla, entonces eso lo empiezan a investigar el comité disciplinario o el comité de selección. Seccional. ¿Señor? Comité seccional. Sí, señor, seccional. Bueno, ahí empiezan a investigar si tuvo una falla, digamos, supongamos en el meta, y es repitente, no sé, en Bogotá, y sigue siendo repitente la misma falla en Cartagena, supongamos. Entonces, ahí lo empiezan a investigar, a mirar qué pasó, que si él, digamos, omitió algún paso, o pues a buscar, a investigar, ¿sí? Empieza el caso de investigación, y ahí imponen, digamos, una amonestación, o con censura. Ahí luego pues empieza ya el procedimiento, y donde puede tener también la suspensión, pero eso solamente, o sea, solamente y exclusivamente lo emite el comité disciplinario. Ahí a primera instancia, pues el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, o en segunda instancia, pues ya sería, digamos, ahí ya entran a mirar las razones, qué conocimientos tiene, qué falló, por qué falló tantas veces en un mismo error. Bueno, eso ahí ya empieza la investigación, las faltas y todo eso. Eso va con el comité disciplinario. Eso fue lo que yo entendí. No sé si de pronto el instructor tenga algo que anexar.
¿O Eh, esperamos que exponga todo? Aquí pues lo que se está aclarando es pues que el CONTE, en este caso, pues sí tiene la autoridad para investigar, ¿sí? Sí cuenta con la autoridad y sí cuenta con la competencia de adelantar este tipo de competencias. Y si surgen investigaciones en paralelo por parte de Fiscalía o otra ente, pues también podrán hacer sus investigaciones también. Eh, lo que llaman aquí los factores de competencia, entonces es también como los criterios, lo que usted estaba comentando, los criterios en los que se puede llevar un proceso disciplinario, ¿listo? Independientemente de que haya sido en diferentes circunstancias o en diferentes partes, lugares. Sí, ahí decía que si es la misma falla, entonces eso lo empiezan a investigar y por qué no se, digamos, por qué no se adelantó, qué fin tuvo. Entonces ahí empieza la investigación. En Bueno, el artículo, bueno, lo de la única falla no lo veo tan claro. Dice, en es que ahí razón del decía que, factor digamos, territorial, no, eso sí no lo veo tan señor, claro. Yo creo que puede ser cualquier falla, miremos lo que dice ahí. O sea, cualquier falla, pero que pueda ser que sea repetitiva. que pueda ser en un lugar o en otro lugar, pero yo creo que pueden ser diferentes. A ver, leo bien, dice, se determina teniendo en cuenta el territorio, el factor funcional y el de conexidad. Entonces, territorio, pues es el lugar donde ocurre eh, La la falla. falta, exacto, la falta, y pues que de ahí haya una regional o una seccional del CONTE. El factor funcional, entonces dice que es el tipo de sanción por el factor funcional, o sea, de la función, o ahí sí yo creo que entraría eh, el factor de qué tipo de actuación tuvo la persona. Y la conexidad quiere decir la relación. Conexidad quiere decir que las diferentes faltas tengan relación. Dice, ¿relación en qué? Pues de que las haya cometido un técnico electricista o que dos o más Sí. técnicos electricistas cometan conjuntamente una o varias faltas, ¿sí? Entonces, la verdad es que no tiene que ser la misma falta en diferentes lugares, no, puede ser una falta de una diferente causa, de una diferente omisión y todo. Eh, Pero instructora, ahí cuando decía que en varios territorios, pues, entonces eso no, porque ahí decía, pues lo que yo entendí cuando leí fue que, digamos, si él comete como repetitivamente la falta, pues eso lleva a una investigación. Digamos, ya si estamos la hablando comete aquí la de misma. ¿sí? Estamos Sí, hablando señor. aquí de listo. Entonces, dice, en razón del factor territorial, el conocimiento de la acción disciplinaria corresponderá al comité seccional o al comité Sí, disciplinario. El comité disciplinario sí es nacional, sí, con el apoyo de los comités seccionales, dentro de cuya sí. jurisdicción, o sea, en su terreno, se realizó la conducta. Y en los casos de omisión, en el lugar en donde debió realizarse la acción, o sea, porque no lo pueden acusar por haber hecho algo o por no haberlo hecho, ¿sí? Sí, Por haber omitido una obligación. En el evento de no existir comité seccional, corresponderá conocer de la falta directamente al comité disciplinario, o sea, al nacional. Entonces, ahí no, creo que no hay nada de reincidencia ni nada. pues como ahí decía también que el comité, por lo menos, bueno, aunque usted ya lo explicó,
el factor de funcionalidad y eso, porque ahí decía que al fallar el procedimiento de única instancia, cuando la sección a imponer sea de amonestación o censura, Sí. y cuando procede cuando procede a la suspensión o exclusión, al comité disciplinario fallará en primera instancia el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas en segunda instancia. A ellos tienen el mismo rango, ¿sí? Para Eh, investigar. Aquí lo que dicen es que ahí cuando se habla de fallar es las decisiones, ¿no? Sí, ¿Sí? Cuando se toman decisiones, dice, sí, cuando se corresponde, toman decisiones erróneas. no, o sea, cuando el comité disciplinario falla, no es en el sentido de errar. Esto es una palabra jurídica. Sí, creo que aquí es donde radica la confusión. Creo que radica es en que aquí como es un texto, que es una ley, aquí fallar el proceso ¿Fallo en contra en o única fallo a instancia favor? se refiere a la decisión que toma el comité disciplinario. ¿Listo? Entonces, Sí, el comité disciplinario puede tomar una decisión, dice, en única instancia, o sea, como competencia únicamente de ellos, ¿sí? Cuando la sanción a imponer sea amonestación o censura, ¿cierto? Digamos que, sí. pero si ya amerita una medida más radical, más, digamos, más de mayor rigor, entonces dice que, que sería suspensión o exclusión, o sea, que ya lo borren a uno de ahí. Entonces dice, el comité disciplinario fallará en primera instancia y esto tiene que ser convalidado por la autoridad superior, que sería el CONTE, en segunda instancia. O sea, para una decisión ya tan delicada tiene que pasar por dos decisiones. ¿Listo? La decisión del comité disciplinario y la decisión del Consejo Nacional. Eso es lo que dice ahí. Bueno, y si uno dice que no, o sea, que el proceso sigue, digamos en ese momento que sería el técnico electricista, ¿la investigación sirve? ¿Sigue hasta que encuentren o Eh, hasta que aclaren el proceso? o sea, si el comité disciplinario falla, o sea, toma una decisión que puede ser de amonestación o censura, digamos que sería por temporal, ¿no? Eso ya lo leyó alguien antes, ¿no? Que podía ser por 3 años o por 5 años. Entonces, esa decisión hasta ahí se puede tomar, porque digamos que la falta ameritó para eso y ya, no más. ¿Listo? Pero Sí. si el comité disciplinario considera que está suficientemente grave para suspensión o exclusión, entonces ellos deben pasar como ese concepto al Consejo Nacional de Técnicos Electricistas a ver si ellos convalidan o no convalidan, o se queda solamente en la amonestación. Ah, ok, entonces ahí no tuve comprensión, porque no entendí, yo entendí fue como lo expliqué. Sí, 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 correcto. Sí, creo que fue por la naturaleza del texto, que es un texto, una ley, entonces hay palabritas que son pues de ese tipo de vocabulario, digamos que creo que, y aquí por ejemplo en el parte C dice, por razón de la conexidad se deberá investigar y fallar en un solo proceso las varias faltas. O sea que aquí en un solo proceso pueden procesar o pueden judicializar de una sola vez varias faltas cometidas por un técnico o por varios. ¿Listo? Si hay Sí, conexidad, o sea, si hay relación, eh, si se descubre que no es casualidad, sino que sí hay una relación, que sí hay varias personas, o una persona que tiene un modus operandi de que siempre hace como la misma embarrada, entonces ahí pueden en un solo proceso, pues, ir varias personas. ir varias personas o varias faltas. Sí, Sí. listo, perfecto. Bueno, en el artículo 70
pues ahí decía que pues el reparto de, de los expedientes disciplinarios, entonces ahí ya van directamente al expediente y lo hará el presidente del comité disciplinario. También pues ahí va un fomento educativo o el comité seleccionado. Ahí ya sí es según el caso, si es, digamos, quien lo toma, si el comité disciplinario o el comité de selección, Claro. dependiendo de la falta o de la falla. Ujú. Sí. Bueno, ahí pues miran a ver quién corresponde y pues eso va por un orden alfabético, pues donde hay medidas correspondientes, ¿sí? El artículo 149 del Código de Procedimiento Civil, pues yo estuve averiguando porque no sabía qué es eso. Listo, bien. Ya le digo que Mónica, vamos a ingresar nuevamente, ¿listo? Porque ya la plataforma nos pidió tiempo. listo, sí Entonces, señor. vaya listando ahí la ley que nos quiere compartir y ya ingresamos, ¿listo? Contamos Ok, a sí las señor. 2 y a las 3.